Tenemos el segundo teorema de incompletitud, pero antes hay que recordar el primero. Recomiendo ver el video del primer teorema de incompletitud porque vamos a usar muchas cosas definidas ahí. El primer teorema de incompletitud nos decía que cualquier teoría efectivamente generada que exprese la aritmética elemental no puede ser consistente y completa al mismo tiempo. Mencionamos que teníamos estos enunciados que son verdaderos pero no demostrables, los enunciados de Gödel, y en el caso del segundo teorema de incompletitud, tenemos que para cualquier teoría formal efectivamente generada, T, la teoría formal la llamamos así, tanto teoría formal como efectivamente generada lo teníamos definido cuando vimos el primer teorema de incompletitud, que incluye verdades básicas aritméticas. Esto está relacionado con tener la aritmética elemental, las operaciones básicas de suma, resta, división, multiplicación. Y además tenemos verdades de probabilidad formal, que después vamos a hablar de eso. Entonces, si tenemos todo eso, para cualquier teoría que cumpla con todo eso, T incluye un enunciado de su propia consistencia si solo si T es inconsistente. Esto es distinto al primer teorema de incompletitud, porque en el primero nos decía que la teoría no puede ser ni consistente ni completa al mismo tiempo, pero en el segundo nos está refiriendo directamente a la consistencia. Es más, nos está caracterizando la inconsistencia. Si T tiene un enunciado de su propia consistencia, automáticamente T es inconsistente siempre y cuando tengamos estas hipótesis. Una de las cosas más importantes que tenemos en el segundo teorema de incompletitud es esta parte. T incluye un enunciado de su propia consistencia. Esto es que de alguna forma tenemos que poder expresar la consistencia de T como una fórmula en el lenguaje de T. Pueden haber muchas formas de hacer eso y no todas de ellas pueden llegar a los mismos resultados. Tomemos la aritmética de Peano, por ejemplo, a primer orden, como habíamos mencionado en el primer teorema de incompletitud. En ese contexto uno puede demostrar que el subconjunto de PA consistente más grande es justamente consistente, pero si tuviéramos que PA es consistente, entonces PA va a ser el más grande, entonces tendríamos que PA es consistente. Otra discusión es si realmente ocurre que PA sea consistente o no. En definitiva, use que PA es consistente para demostrar que PA es consistente. Entonces, ¿qué es esto? Lo que importa es que encontramos un camino dentro de PA para demostrar que PA es consistente, yendo no a la importancia de que PA sea consistente o no, sino que tenemos una forma de justamente demostrar su propia consistencia, aunque ésta requiera de saber si es consistente o no. Porque lo cierto es que lo que no tenemos es forma de saber que PA es el más grande de los subconjuntos consistentes. Entonces, aunque no lo sepamos, sabemos que lo podría demostrar en este camino autocontenido. Cuando hablamos de subconjunto consistente más grande, nos estamos refiriendo a tomar los axiomas de Peano en este caso y simplemente quedarse con un subconjunto de ellos, inclusive los podemos ordenar con algún criterio y tomarlos como números de Gödel, justamente codificando eh, cada axioma con un número, como habíamos mencionado también en el primer teorema de completitud. Entonces lo importante es que todo este camino se puede dar dentro de la aritmética de Peano. En el caso de la aritmética de Peano o cualquier teoría axiomatizada T, es posible definir una fórmula que vamos a llamar con de T, que exprese justamente la consistencia de T. Esta fórmula expresa la propiedad que no existe un número natural que codifique una secuencia de fórmulas tal que cada fórmula es o un axioma de T, un axioma lógico, que estos también se expresaban en términos de números naturales, o una consecuencia inmediata de fórmulas anteriores de acuerdo a las reglas de inferencia
de lógica de primer orden. Y lo más importante, la última fórmula es una contradicción. Entonces justamente tener un enunciado o fórmula con t nos está diciendo que no va a haber un número que esté codificando fórmulas que pueden ser axiomas, o sea, todos los procesos que teníamos en la teoría para demostrar, pero que al final no lleguemos a una contradicción, porque si no justamente no tendríamos la consistencia. La formalización de Conte va a depender de dos factores. Primero, formalizar la noción de que podemos derivar un enunciado o proposición de otras, y lo segundo es formalizar la noción de axioma de la teoría T. En esto va a ser muy importante que si tenemos una fórmula A de X que define a los axiomas, entonces uno puede formar un predicado que llamaremos prob A de P. Lo que está expresando es que P es demostrable de el conjunto de axiomas definidos por A de X. Y entonces ahora hay que agregar que el segundo teorema de incompletitud asume que lo que definimos como prob A de P satisface las condiciones de probabilidad de Hilbert-Bernays. Vamos a tomar como numeral P como el número de Gödel de la fórmula P, o sea, lo tenemos asociado a ese número. Entonces, estas condiciones van a ser las siguientes. Si T prueba P, entonces T prueba que el número de Gödel asociado a P también es probable. El enunciado asociado a P, entonces es probable en T. 2 es T prueba 1. ¿Qué significa esto? T prueba que si T prueba a P, entonces T prueba pro TP, o sea, T prueba todo esto. O también T prueba que prob TP implica prob TP. Entonces convertimos el enunciado en el número y lo mismo hicimos de este lado. Es lo mismo en el fondo. Tercero, T prueba que si T prueba P, entonces Q, y lo ponemos con esta flecha para diferenciar de lo de afuera. Y además tenemos que T prueba P, entonces T prueba al otro. T prueba Q. También lo podemos escribir en términos de prob, poniendo T prueba P entonces Q de esta forma, y T prueba P de esta forma. El T prueba Q lo ponemos de esta forma con la sentencia o el enunciado Q con su número de Gödel. Todo esto complicado fue nada más para no dejar incompleto las condiciones que necesitamos para poder aplicar el segundo teorema de completitud. Todo esto lo debe cumplir para poder llegar a la conclusión. Los axiomas de Peano lo cumplen las condiciones de Hilbert-Bernays, así que está también dentro de las condiciones del segundo teorema de incompletitud. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo el segundo teorema de incompletitud? ¿Qué significa incluir un enunciado de su propia consistencia? Significa que tenemos con T asignado un número de Gödel, pero al tenerla automáticamente T es inconsistente. Así que esto significa que si T es consistente, no podríamos demostrarlo, porque entonces no tenemos un enunciado de su propia consistencia, y si no tenemos el enunciado, no podemos demostrarlo. Así que si T es consistente, no es demostrable. O también dicho más misteriosamente, si tenemos una teoría que es consistente, no tenemos ningún argumento que pueda convencernos de que es así. Esta es la importancia que engloba el segundo teorema de incompletitud, a diferencia del primero.